¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, cuarentena en pobreza y crisis emocionales. De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, la zona oriente de la capital de Aguascalientes podría convertirse en un foco rojo de contagios de COVID-19 por los índices de pobreza que impiden a las personas cumplir con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia y las solicitadas por la dependencia estatal. Datos del Diagnóstico Situacional de Aguascalientes 2019 señalan que las zonas abundantes en familias con poco poder adquisitivo se encuentran en el oriente de la ciudad y en la franja surponiente de Aguascalientes, que va desde Pilar Blanco hasta el fraccionamiento Insurgentes. La propagación del COVID-19 no solo ha visibilizado las brechas de desigualdad y algunos especialistas alertan sobre el crecimiento de la pobreza en América Latina, sino que es una causa de problemas emocionales y de un mayor índice de violencia en casa. Pero ¿en qué condiciones se enfrentan las familias pobres de Aguascalientes la contingencia por el coronavirus? ¿Por qué son un grupo de riesgo? Y si podría profundizarse la brecha de desigualdad, son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. De acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018, realizado por el Coneval, 19.1 millones de mexicanos presentan carencia por acceso a servicios de salud, lo que significa que ante la pandemia por coronavirus son el grupo más vulnerable. Las condiciones de desigualdad en el ingreso y acceso a los diferentes derechos sociales que persisten al interior del país han creado brechas que se manifiestan como notables diferencias de morbilidad y mortalidad entre diferentes grupos poblacionales. Existe un conjunto de factores que determinan un entorno favorable para la salud de las personas, como son los servicios básicos de agua potable, drenaje y servicio sanitario, entre otras condiciones como el medio ambiente sano. La Organización Mundial de la Salud establece que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, factores que tienen efectos directos en el estado de bienestar a nivel individual y colectivo. Algo importante que estamos detectando, que la última información que nos pasó el Seguro Social de sus casos positivos, la mayoría se concentran en la zona oriente. Y eso nos preocupa porque es un lugar donde podemos tener un foco rojo en un momento dado. Entonces, vamos a insistir y vamos a reforzar toda esa zona oriente con las medidas de prevención. Pero sí, el que se haya transportado del norte al centro y ahora ya esté migrando al área de oriente, nos está diciendo que desgraciadamente en esa área, por las situaciones de vivienda pequeñas y muy pobladas, podemos tener un foco que en cualquier momento nos pueda desbordar. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros analistas que el día de hoy nos acompañan vía Zoom, esta plataforma virtual en la que podemos estar en comunicación y tomando, por supuesto, esa sana distancia. El día de hoy y el tema nos parece que es sumamente importante, sobre todo cuando las autoridades de salud en el estado nos han estado diciendo de manera reiterativa que el mayor número de contagios se está dando al oriente de la ciudad. Ya escuchábamos al doctor Pisa, el secretario de Salud en Aguascalientes, que estos contagios pasaron desde la zona norte a la zona centro y luego al oriente. ¿De qué forma estamos viviendo cada uno? Y lo hemos hablado en otras ocasiones. Hablábamos de que existen Aguascalientes distintos para los diferentes sectores o las diferentes zonas. Pero ¿de qué forma estamos viviendo la cuarentena? ¿De qué forma estamos viviendo esta pandemia o esta crisis que se está generando en los diferentes Aguascalientes? Porque esto también es distinto. Para algunos el confinamiento es simplemente un lujo. Para otros más es imposible tener confinamiento porque se quedan entonces sin comer. Pero la realidad aquí
aquí es que al inicio hablaban de que este sería un virus que solamente le pegaría a los ricos, a quienes venían de países como de Europa, de vacaciones y demás, y esto no es así. Ahora estamos viendo que es una zona que, por cierto, está considerada una de las zonas con mayor número de habitantes, pero también con pobreza. El hacinamiento que se vive en estas casas, las condiciones en las que viven, están pegando, y aquí es qué se va a hacer al respecto ahora que se sabe que estas personas están en un mayor riesgo y están siendo las del mayor o de forma más acelerada las que se están contagiando. Para hablar de estos temas quiero dar la bienvenida. Nos acompaña Octavio Maza, quien es maestro en estudios sociales y catedrático en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Octavio, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto en estar con ustedes a la distancia. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Aurelio Coronado, director general en el Instituto de Ciencia Aplicada y expresidente del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes. Bienvenido, Aurelio. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y en la línea telefónica está Eugenio Herrera, asesor del Consejo Estatal de Población. Eugenio, buenos días. Hola, Rocío. Buen día a todos y a tus radioescuchas. Y si te parece, Eugenio, iniciamos contigo porque justo eres tú quien ha hecho mucho hincapié en todos estos estudios que tienes respecto a los diferentes Aguascalientes. ¿Cómo estamos en cuanto al tema de la pobreza y por qué vemos ahora que son los pobres y de la zona oriente los que están en un mayor riesgo de contagio? Bueno, originalmente lo que hicimos en Oriente, y digo hicimos porque pues he trabajado en muchas de las administraciones, fue desarrollar muchas acciones de vivienda en el Oriente. Había recurso federal para eso. Prácticamente todos los gobernadores hicieron, digamos, asentamientos que permitieron que la gente, eso hay que decirlo, tuviera, como quizá en pocos lugares del país, una casa propia, con servicios, con buena infraestructura en términos urbanos, pues de guarniciones, banquetas, avenidas, etcétera, pero se ha ido, digamos, teniendo un equipamiento en términos de educación, salud, etcétera, mucho más lento del que deberíamos haber desarrollado. Y en muchos de los casos, por ejemplo, Villas de Nuestra Señora de la Asunción ya tiene niños como para duplicar el tamaño de las instituciones educativas. Entonces va a ser difícil seguirles ese ritmo, ¿no? Y lo que sucede es que efectivamente los nidos vacíos se quedaron en el centro, en las primeras periferias, pero los nidos llenos se fueron justamente a la parte periférica. ¿Qué pasa con esto de la pandemia? Bueno, como que lo pudimos controlar mejor en la medida en que teníamos el problema en nidos vacíos, es decir, con mucho menos gente por hogar. Y sí, la preocupación de muchos de nosotros era que llegara a los nidos llenos, porque llegar esto a los nidos llenos implica justamente lo que estabas diciendo, la posibilidad de un contacto mucho más ágil y mucho más peligroso, ¿no? Por supuesto, sobre todo cuando vemos que la movilidad no ha cambiado mucho aún, y con todas estas medidas, con todas estas peticiones que han hecho desde la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud Estatal, o sea, la movilidad no se reduce, sobre todo en esta zona. Sí, exactamente. Y el problema también, y ahora INEGI tiene una página especial para esto que les recomiendo que visiten, está en el DNUE, DNUE, pero se llama COVID. Y es que podemos analizar cómo están los servicios propicios o para la atención de la pandemia en el entorno de nuestro hogar. Y entonces, cuando hace uno análisis, pues se da cuenta que el Oriente pues sí le falta mucho, ¿verdad? En el norte, en el centro, incluso en el sur, hay zonas bastante bien equipadas en términos de abastecimiento, de infraestructura de salud, etcétera, y no así en el Oriente, ¿no? Hay muchas zonas en las que, bueno, si acaso hay algunas tienditas, etcétera, pero es más bien como el esfuerzo propio, el esfuerzo, digamos, del emprendedurismo local, pero pues les falta mucha infraestructura y se tienen que ¿Cómo mover. qué infraestructura? Sobre todo los servicios, ¿qué les falta? Mira, en muchos de los casos sigues encontrando cuando muy grande un Oxxo, ¿no?
o sigues no hay bancos, ¿no? Y la gente pues en este momento se tiene que bancarizar en cuanto a que si te mandan el recurso federal, que si te manda el apoyo familiar, etcétera, tienes que buscar un banco, ¿no? Ahora, con el reparto de despensas sería ideal que tuviésemos ya una bodega que el propio padre Gandhi está promoviendo desde hace años, que es una bodega precisamente para distribuir todos los productos que se nos echan a perder en Aguascalientes, que hay que decirlo, ¿no? El 25% de nuestra población tiene problemas para alimentarse y el 25% de los alimentos se nos echan a perder por caducidad o porque no los bien limpiamos. Entonces, Gandhi ya tiene firmados acuerdos con las tiendas departamentales, que esas le llega la fecha de caducidad a los productos y los tienen que sacar. Entonces, lo ideal es tener una gran bodega donde vayamos poniendo este tipo de productos a punto de caducidad para que sean consumidos a la brevedad por la gente que los necesita. Si en condiciones normales esto ya es necesario, pues en condiciones extraordinarias mucho más, ¿no? Ustedes estuvieron pasando en la mañana, pues esta concentración ahí en Cáritas, que debemos descentralizar, ¿verdad? Servir a los decanatos, hay 16 decanatos en la diócesis. Lo de la bodega, de veras, ojalá llegue a oídos de quien pueda apoyar a hacerla. Es costosa, cuesta 28 millones, pero es que necesita sistemas de refrigeración. Esto es para poder tener también productos perecederos y productos que requieren refrigeración. Y se le cobra a la gente una cierta cuota pequeña, pero para recuperar dinero para la operación, ¿verdad? Bloqueadores, choferes, etcétera. Entonces yo creo que ya nos estamos dando cuenta que ese sistema de distribución que ya teníamos, por ejemplo, con Conasup, etcétera, pues ahora nos está haciendo falta, ¿no? Y no podemos estar concentrando gente para ir por una despensa, porque pues es muy peligroso. Claro, aparte porque no estábamos preparados para mucho de lo que está pasando ahora, mucho menos para la distribución incluso de los apoyos. La gente está apoyando, se desbordan los aguascalienses por apoyar, pero también la forma de distribuirlo ha sido complicada, o sea, todo lo estamos aprendiendo porque no estábamos preparados para algo como esto. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más, lo invitamos a que usted participe a través de todos nuestros medios de contacto, líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, cuarentena en pobreza y crisis emocionales. En la mesa virtual nos acompaña Octavio Maza Díaz Cortés, quien es doctor en estudios sociales y catedrático de la UA, Aurelio Coronado, director general del Instituto de Ciencia Aplicada y expresidente del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes, y Eugenio Herrera, quien es asesor del Consejo Estatal de Población. Octavio Maza, hemos hablado contigo mucho sobre el tema del trabajo y hacía esta pregunta hace unos momentos a Eugenio y creo que la podemos relacionar perfecto con el tema que tú dominas. La reducción de la movilidad no se ha podido hacer en todos los casos en Aguascalientes, incluso lo que se señala, y de hecho hay algunas plataformas que nos pueden señalar que así es, a partir de que se da el anuncio de que inicia la fase 3 y con ello también se amplía el periodo de cuarentena hasta el día 30 de mayo, tal parece que se relajaron los aguascalentenses, es decir, ya no podían permanecer más en sus casas y han salido más. No es la situación la misma para todos y hace un tiempo lo decíamos, el confinamiento es un lujo para algunos. Sí, a mí me llama mucho la atención porque hay diversos analistas que han planteado que la crisis que estamos viviendo, si bien es un problema de salud, es también, y yo creo que fundamentalmente, un problema económico y específicamente un problema de empleo. Según los datos, es alrededor de 300,000 empleos los que se han perdido hasta ahora, pero al final del confinamiento se calcula que se
perderán más o menos 700,000 empleos. Esto aunado a la enorme dificultad que se va a presentar cuando se tenga que reactivar la economía. Es decir, queda claro que no es que nos digan se acabó el confinamiento y regresamos a trabajar y vamos a empezar a producir como si nada hubiera pasado. ¿A qué nos lleva esto? A que realmente estamos frente a un reto que es mayúsculo y que está poniendo en claro las enormes diferencias que vivimos. Es decir, el trabajo sin garantías, el trabajo desprotegido, las carencias en los sistemas de salud, es decir, una sociedad desprotegida. Y evidentemente el oriente de la ciudad se vuelve una zona pues de atención porque en primer momento tiene mucha mayor concentración que el resto de la ciudad, el resto del estado, pero además tiene estos problemas que ya mencionabas tú y también expresaba Eugenio, que nos habla de el grupo de población que no puede permanecer en sus hogares, ¿no? No puede permanecer por los problemas económicos y sociales y por esta enorme desprotección. Bueno, hay quienes no pueden permanecer tampoco en sus hogares por un tema de violencia. Sí, yo creo que este es otro tema al que le debemos poner mucha atención. El asunto de la violencia es central y cuando ya tenemos un mes conviviendo en el hogar, pues aparece, digamos, todo esto que podía quedar oculto. Y digo oculto con mucho cuidado porque finalmente hay formas de violencia que están más presentes y son cotidianas para muchas personas, ¿no? Entonces, el tema de la violencia se vuelve central, el tema del hacinamiento, si hablamos de casas pequeñas donde viven 5 personas adultas, el hecho de estar todos en el mismo espacio en condiciones complejas, bueno, hace muy difícil permanecer en el hogar, ¿no? A ver, permítanme hacer una breve pausa y quisiera regresar porque hemos hablado mucho estamos enfrentando una crisis sanitaria por el tema el riesgo de contagio de coronavirus y lo que esto representa. Estamos hablando de crisis económica, una crisis también de violencia y falta abordar ese otro punto que es también importante y que se está pues convirtiendo ya en un problema mayúsculo, la crisis de salud mental. Y justo esto es lo que también tenemos preparado para el día de hoy. Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, la cuarentena en pobreza y las crisis emocionales. En esta mesa virtual nos acompañan Octavio Maza, quien es doctor en estudios sociales y catedrático en la UA, Aurelio Coronado, director general del Instituto de Ciencia Aplicada y expresidente del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes, así como Eugenio Herrera, asesor del Consejo Estatal de Población. Aurelio, si te parece, vamos contigo justo con esto, lo que mencionábamos. Hay quienes están pasando una cuarentena en medio de la pobreza, en medio de una crisis que ya tenían desde tiempo atrás, en medio de la violencia, y todo esto ha generado incluso pues una crisis aún mayor. Incluso hay quienes dicen hay una crisis humanitaria en medio de la crisis sanitaria. Adelante, claro. Aurelio. Sí, de hecho, bueno, la mayoría de las estimaciones dicen que los problemas de salud mental van a continuar mucho tiempo después que haya terminado, digamos, el periodo del cerco sanitario y de la pandemia. Obviamente los problemas económicos también. En general tendríamos que hablar pues de problemas psicosociales, es decir, todo lo que está alrededor que afecta el comportamiento, que afecta la forma en la que entendemos nuestro mundo y que nos relacionamos y nos vinculamos entre sí. Esto es muy importante porque yo lo que quisiera apuntar es que pues no somos el primer país que está entrando a este cerco sanitario.
De hecho, somos de los últimos países que estamos entrando y ya existen medidas de acompañamiento psicosocial que se han dictado, por ejemplo, la Unión Europea tiene su manual y en general las recomendaciones que hace Amnistía Internacional, Naciones Unidas con respecto, y creo que no las hemos atendido, creo que simplemente cada país que entra parece que somos los primeros, ¿no? Y entonces decimos, nos empezamos a dar cuenta que hay un problema de salud mental, nos empezamos a dar cuenta que hay un problema de pobreza, nos empezamos a dar cuenta, como bien dicen, pues que hay un problema muy severo de seguridad laboral, precisamente, o sea, porque precisamente si tuviéramos seguridad laboral, la cuarentena sería en otras condiciones, serían otras circunstancias. También esto devela, pues los problemas que tenemos con respecto a las políticas de salud mental, en donde básicamente son clínicas asistencialistas, en donde, la gente se espera que acuda al consultorio y, si no ve al consultorio, pues a distancia, ¿no? Pero no estamos haciendo los trabajos que se tienen que hacer. Yo quisiera apuntar, por ejemplo, cuestiones de percepción, ¿no? Cómo hablamos de las personas que están en vulnerabilidad económica o que se encuentran en situación de pobreza, ¿no? Cómo el discurso político constantemente los anota como, es que en el oriente de la ciudad se están dando ciertas cosas, ¿no? Y es que ahí viene, ¿no? Entonces es otra vez cargar a las personas que precisamente son vulnerables, precisamente la idea de que no están siguiendo la cuarentena. Como criminalizar. Criminalizar, exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, empiezan a haber voces de que, es que se requiere mano dura y las multas y todo eso, cuando todas las recomendaciones internacionales hay que verlo esto con perspectiva de derechos humanos. Y ese es el asunto. Yo creo que tú la notas muy bien, la criminalización de la situación de pobreza, ya que se les tacha, de ignorantes, o de que, ellos no siguen las condiciones, y que por gente como esa, etcétera, etcétera. No, quisiera apuntar, por ejemplo, el problema que hay, el asunto de la estigmatización de los trabajadores de la salud, ¿no? Que dicen, es que en Aguascalientes ha sucedido esto, Rocío, en todos los países pasa eso. En todos los países pasa eso. No quiere decir que esté bien, eso lo que quiere decir es que se puede prevenir. De hecho, era muy previsible que en una situación de una pandemia, en donde hay una posibilidad de contagio, empieza a haber una serie de estigmatizaciones por el miedo al contagio y por la situación de falta de contexto a las personas. En concreto, son personas que se encuentran en vulnerabilidad, y entonces esta situación de información, obviamente de fake news, de no solamente de que no se les ha informado de manera adecuada y no se ha hecho un trabajo psicosocial de informar, sino que también estamos rodeados de intereses mediáticos, de constantemente estar sacando noticias falsas, todas las teorías de conspiración, etcétera, etcétera. En concreto, si tú revisas los manuales, por ejemplo, europeos, con respecto a la pobreza y a la vulnerabilidad, todos te dicen, una de las posibilidades es la estigmatización de los trabajadores de la salud. Eso ya existe, ese manual tiene meses que se publicó. El problema otra vez es la falta de articulación de quienes se deben de encargar de hacer este tipo de cosas. Porque entonces vemos la situación de pobreza como si fuera una situación dada, como que ahí se encuentran y entonces vamos a ver cómo le hacemos mientras esto sucede. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta pandemia? Ha hecho visibles las profundas desigualdades para algunas personas, obviamente para muchas otras, esto era evidente, ¿no? Pero para muchas otras, de pronto se están dando cuenta que existe la pobreza, que existe la violencia, que existe la desigualdad, que los intereses económicos solamente privilegian a unos y los otros, que la austeridad en los temas de salud y en los temas de protección a las personas con vulnerabilidad no se pueden escatimar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando hablamos de salud mental tenemos que ampliar nuestra perspectiva y empezar a verlo como un problema de salud psicosocial. Oye, a ver, nada más, dices, hay que ver quiénes tendrían que haber hecho esto, hay una falta de articulación. ¿Y quiénes somos los responsables entonces? Bueno, obviamente el Estado. La pandemia viene desde enero, desde febrero. Y entonces, obviamente los estados están... Lo que pasa es que es un problema mundial. Se ve simplemente como un problema económico, como que dice, nos vamos a guardar y entonces en lo que pasa la curva. Y son distintos problemas. Pero quisiera enfocarme en el primero y luego, si quieren, lo vamos discutiendo. El problema de la contextualización, de la información. La información que se está dando es una información que, aunque es suficiente y nos dicen, cuídense, guárdense, cuiden la sana distancia, no se entiende y no se está comprendiendo la situación en la que viven diferentes personas. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que está sucediendo con las leyes de amnistía, ¿no? Un asunto que es completamente natural, que tengamos que empezar a pensar que debemos liberar a personas que se encuentren en hacinamiento carcelario o adolescentes en conflicto con la ley, y luego empieza a haber una discusión muy burda al respecto.
Y entonces, en concreto, hay algo que se llama acompañamiento psicosocial, que es, ¿quién es el responsable? Bueno, pues salud mental, en general, pues los que tienen que ir a hacer trabajo comunitario, porque las personas que viven en esta situación de vulnerabilidad tienen que aprender y tenemos que darles herramientas para que se aprendan a cuidar entre sí, y obviamente nosotros proveer cuestiones que tienen que ver específicamente con lo económico, como incentivos. En concreto, por ejemplo, tener un diagnóstico sobre la situación de pobreza, por ejemplo, personas que viven con situaciones de discapacidad en la misma casa o que necesitan atención específica sobre salud. Ese diagnóstico serviría como para ir puntualmente a ir a ayudar, es decir, que ellos no se muevan, que vayan y se mueva alguien en particular. Pero entonces, más bien la idea es el oriente, ¿no? Allá están todas esas personas y entonces vamos viendo qué medidas de tipo macro se van haciendo y así realmente no va a funcionar. A ver, antes de irnos a la pausa, nos está levantando la mano Octavio. Más adelante, Octavio. Sí, me parece muy interesante esto que comenta Aurelio, porque nos lleva a que nos lleva a pensar cuáles son las condiciones que están obligando o que están llevando a las personas que salen, es decir, quienes no se guardan, a salir. Es decir, si yo veo que hay una posibilidad de contagiarme, pero si me quedo en mi casa tengo la certeza o de que seré violentado o violentada, que no tendré para dar de comer a mi familia, entonces podría ser que no queda de otra que salir. Y entonces todo esto de la problemática psicosocial nos lleva a que nos preguntemos a quién le interesa atenderla. Es decir, este es un problema de nosotros, de los ciudadanos, pero ¿de dónde van a surgir las soluciones? Y esta es una pregunta que nos tendríamos que plantear en la mesa, pero también planteársela a la sociedad. Es decir, ¿cómo construimos estas alternativas? Lo que hoy estamos viendo no apareció, como bien lo decía Aurelio, en el momento, sino este es un proceso que hemos visto de la degradación económica y social en la sociedad. Bien, a ver, permítanme hacer una breve pausa y regresamos con más. Ya saben que estamos recibiendo todos sus comentarios a través de nuestro WhatsApp, 449-910-3508. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, cuarentena en pobrezas y la crisis emocional. Hay mucha participación de la ciudadanía. Si les parece, le voy dando lectura a algunos de estos mensajes para que puedan responder nuestros panelistas que están hoy de forma virtual. Octavio Maza, doctor en Estudios Sociales y catedrático de la UA. Aurelio Coronado, director general del Instituto de Ciencia Aplicada y expresidente del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes. Y Eugenio Herrera, asesor del Consejo Estatal de Población. Dice, buenos días, es cierto, la pobreza que tenemos en el Estado es muy notoria y afecta, pero para ir a trabajar no se necesita salir toda la familia. En toda la ciudad, en todo el Estado hay familias completas que salen a pasear, convivir a las plazas, jardines, áreas verdes, parques y en la misma calle de su colonia, fiestas en casas particulares, y esas convivencias también afectan y mucho más que si una sola persona por necesidad sale a trabajar, al mandado o a cuestiones médicas. Tampoco podemos decir que es culpa de la pobreza, todo esto es culpa también de la desobediencia de la ciudadanía. ¿Qué dices, Eugenio? Adelante. No estamos escuchando a Eugenio. Ahí, adelante. ¿Sí me escuchas bien? Ya te escuchamos perfecto. Sí, comentaba un poco con los compañeros panelistas el problema, por ejemplo, de alcoholismo, ¿sí? Y particularmente Aguascalientes lo tenemos acendrado en el grupo de 10 a 19 años, ¿sí? Prácticamente estamos en los primeros lugares. Esto implica que luego los chavos se junten a tomar, y entonces sí debemos estar autorregulando mucho más cosas. O sea, el Estado va a ser difícil que nos lleve de la mano a todos lados y nos esté obligando con la Guardia Nacional a usar cubrebocas, etcétera. Necesitamos mucho más autorregulación. Tenemos que dejar de manifiesto que ya tenemos más de 10 años de escolaridad, que sí podemos entender una instrucción
y comportarnos de manera adecuada. Entonces, yo creo que sí, efectivamente tenemos un problema en el oriente de carácter de hacinamiento, etcétera, pero hay que considerar también que el 70% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 29 años viven en el oriente. Es decir, el futuro de la ciudad, del estado, está en el oriente y debemos atenderlo mucho mejor en todos sentidos, pero en esta circunstancia lo psicosocial que dice Aurelio, pues se agiganta, ¿verdad? Todas las conductas de riesgo, precisamente de riesgo psicosocial, están más presentes ahí, incluso por la situación pues de los grupos de edad, particularmente en zonas como Mirador de las Culturas o Nuestra Señora de la Asunción, etcétera, están, como decíamos, en hogares en plena reproducción, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, incluso la distribución de bienes de consumo, etcétera, pues se tiene que agilizar de tal suerte que podamos empezar a tener todos estos grupos mucho más cubiertos. Por lo demás, efectivamente, sí empezamos a ver, bueno, pues que la mayoría de la gente, si no sale a trabajar, si no sale a buscar el pan, pues no lo tiene. Y eso, pues, pone la situación todavía más tensa al interior de los hogares en términos de violencia y demás, porque amén del espacio reducido y que estamos, digamos, con falta de espacio vital, pues estamos con falta también de recursos que nos permitan ir sorteando la contingencia, ¿no? A ver, nos dicen que ya está en la línea telefónica Francisco Pedrosa, quien es director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría Estatal de Salud. Si hay alguno de ustedes también que quisiera intervenir, ya saben que pueden levantar la mano y adelante. Doctor Francisco, gracias por tomarnos este enlace. Buenos días. Gracias, muy buenos días, Rocío. Saludos a Octavio, Aurelio y Eugenio. A ver, doctor, hace unos momentos Aurelio ponía sobre la mesa algo que me parece muy importante, esa falta, dice, de articulación, de programas incluso psicosociales, no hay un trabajo común que se está dando o que se esté dando principalmente en aquellas zonas que más lo requieran y a mí me llevaría a preguntar esto, o sea, ¿qué está haciendo, por ejemplo, salud mental por una crisis como esta que decimos es una crisis ya también justo de ello, de salud mental? Claro. Es importante mencionar esto. Nosotros, antes de que se iniciara la fase de la pandemia aquí en México, ya estábamos preparando todas las actividades que estamos realizando actualmente. Entiendo la parte de la coordinación y también entiendo la parte de que la salud mental no solo es la asistencia clínica. Nuestros diferentes programas no son solo clínicos, son integrales. Tienen que ver desde la prevención, el tratamiento y claramente la posvención de los diferentes programas de intervención. Se ha mencionado que tenemos que revertir esta brecha y eliminar o disminuir las atenciones en el segundo y tercer nivel de salud mental y centrarnos principalmente en la prevención, es decir, la atención en el primer nivel. Aunque podríamos decir que la prevención pues ya llegó tarde, ¿no? O sea, estamos ya en medios de esta crisis y la realidad es que ya veníamos con un problema grave, por ejemplo, de suicidios, de depresión, de falta incluso de atención. Entonces, o sea, ¿qué hacer en estos momentos? Exactamente. Lo importante aquí, estoy hablando en términos generales de lo que es la salud mental. Sí, en diferentes países de Latinoamérica se centra más en las atenciones ya cuando los problemas están avanzados. Entonces, la estrategia que se trata de implementar es de la terapia o la atención clínica. Sin embargo, tenemos que hacer revertir esto y hacer más que nada prevención, y esto lo hacemos directamente en las diferentes áreas georreferenciadas que tenemos de problemas psicosociales y trabajamos directamente en estas partes. Ahora, específicamente de la salud mental en época de la pandemia, son dos los principales factores en los que los ciudadanos tenemos que centrarnos, o son los principales que nos podrían traer problemas de salud mental, que es en términos generales lo que es la pandemia y por otro lado el aislamiento social o la cuarentena. Sin embargo, hemos visto que muchas de las familias, y ya se ha reportado en diferentes países, otro factor que se asocia a los problemas de salud mental, como ya bien lo han mencionado, es la parte económica. Viendo que nuestras principales problemáticas reflejadas en salud mental son la ansiedad, depresión, estrés e ira. Y esto claramente son factores o determinantes de violencia
consumo de sustancias y el factor de riesgo suicida. Lo que nosotros estamos haciendo por parte de la Dirección de Área de Salud Mental, estamos proporcionando todas las, claro que se requieran situaciones de urgencias psicológicas en la atención de la línea Vive 977-7205. También estamos dando la terapia psicológica, principalmente vía telefónica, o estamos haciendo mucho hincapié en lo que la Asociación Americana de Psicología nos hace referencia en estos momentos, que es la telepsicología, y claramente se están dando diferentes actividades de autocuidado, precisamente para poder salir avantes de esta pandemia. Precisamente, el día de hoy, el gobierno del Estado dio a conocer un programa que es Todos Seguros en Aguascalientes, en donde todas las dependencias del gobierno del Estado estamos trabajando de manera coordinada para poder llevar a todas las viviendas y a todos los habitantes del Estado de Aguascalientes una convivencia sana y principalmente la prevención de la violencia. Si le parece, doctor, le voy a dar la voz a Aurelio Coronado, que nos está levantando la mano. Adelante, Aurelio. Sí. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Está escuchando el doctor Pedrosa, Aurelio? Sí. Adelante. Oye, bueno, como hemos platicado, de hecho hemos platicado tú y yo al respecto, la necesidad de incluir la salud mental o la salud psicosocial como parte de los derechos humanos, como parte pues de la estructura de política pública. Yo quisiera aprovechar, porque yo creo que al final del programa un poco vamos a desarrollar eso, es ¿cómo ves tú el futuro de esto? Porque obviamente la situación de salud mental, como tenemos nuestro sistema de salud actualmente, pues es insuficiente. ¿Cómo ves tú la relación entre la pobreza y la salud mental, y qué medidas crees que se puedan empezar a implementar pensando ya en la postcrisis? Doctor Pedrosa, ¿está con nosotros? No fue, creo que se cortó. No, adelante, lo escuchamos. ¿No? A ver, estamos teniendo ahí un problemita, no, le estamos dando la voz, pero no sé si no nos escucha él. Sí, escucho yo, ¿me escuchan ustedes? Sí. Ahí está, adelante, doctor Pedrosa. Claramente, como lo menciona Aurelio, en este sentido, sí, la salud mental se ha visto relacionada, bueno, más que la salud mental, la enfermedad mental y los problemas emocionales sí se han visto muy relacionados con factores socioeconómicos. Aquí lo que tenemos que hacer desde un principio, claramente tenemos que modificar nuestras políticas públicas en términos de que la gente, desde la etapa de la infancia, tenga todas estas habilidades o se les enseñen todas estas habilidades de autocuidado y de pedir ayuda. Algo que es muy importante en la cultura del mexicano, no sabemos pedir ayuda. Nuestras investigaciones nos han hecho referencia de que los mexicanos tardamos hasta 15 años para solicitar apoyo psicológico, y esto significa que ya el problema que se gestó está muy avanzado, está muy evolucionado. Entonces las estrategias que se tienen que emplear sí están más encaminadas hacia la atención en el segundo y en el tercer nivel, principalmente en los hospitales de psiquiatría. Entonces tenemos que hacer todo un análisis, toda una situación de cómo estos diferentes factores socioeconómicos, comunitarios están afectando la salud mental, y tenemos que reestructurar nuestras políticas. En estos momentos se está haciendo un análisis junto con el Congreso del Estado sobre una política en salud mental y adicciones. Entonces sí estamos contemplando toda esta parte. Y como tú lo dices, tienes toda la razón. La salud mental no solo es la atención clínica, y esto ya se venía presentando desde hace varios años aquí en el Estado de Aguascalientes, y tenemos que revertir toda esta forma de atender. Y nos levanta la mano también Octavio Maza. Adelante, Octavio. Bien, me gustaría retomar, junto con lo que ya nos está diciendo Paco, el comentario anterior del público. Yo creo que no podemos dejar de lado el problema gravísimo que tenemos de la pobreza en la sociedad, las condiciones de vivienda, pero aparte de esto se deriva en un problema, vamos a decirle, cultural, que es social, es psicológico. Es decir, ¿por qué las personas no están atendiendo a las exigencias de no salir a la calle? ¿Por qué asumimos este rasgo cultural supuestamente de los mexicanos de no me va a pasar nada? Y a mí me parece que es un tema
que deberíamos aprovechar que nos están oyendo autoridades del Estado, deberíamos investigar, porque creo que tiene que ver en principio con la información, con el mal manejo nacional que ha habido de la información. O sea, al final no tenemos certeza de qué está pasando. Por otro lado, esto se traduce en un asunto político, no de la política de los puestos, sino el asunto del poder, del control, de cómo funciona el miedo en las personas. Y entonces, por un lado tenemos que a ciertos grupos les interesa, les surge que se reactive la economía. Claro. Entonces, hay que decir, no es tan grave lo que está pasando. Sin embargo, los datos nos dicen que es muy grave lo que está pasando. Pero cuando las personas estamos recibiendo información contradictoria, se nos plantea un problema muy grave, que para mí es un problema de un tema económico, un tema político, un tema social y un tema de salud psicosocial. Es decir, abarca a todos los que nos encontramos en esta mesa, incluso a los medios, ¿no? Claro. A ver, nos dicen que nos quedan nada más 3 minutitos para poder concluir este programa, pero si le parece agrego también esta pregunta del público que nos están enviando y se podrían preguntarle al doctor qué plan o programa implementarán para darle atención emocional a jóvenes y niños que están pasando por momentos de frustración ante la incapacidad de atender y entender y cumplir con los deberes vía remota. Es fundamental hacer un alto en la educación como la conocemos y replantear nuevas estrategias que lleguen, que sean entendibles y nos ayuden a la reflexión a todos. Bueno, aquí es muy importante lo que se está mencionando. Uno de los factores y de nuestra población más vulnerable precisamente durante la pandemia son los niños y niñas. Y más ahorita en esta situación de la cuarentena, en donde los padres nos estamos convirtiendo en los tutores de nuestros hijos para que puedan realizar sus actividades académicas. Es decir, no solo nos tenemos que centrar en nuestras actividades laborales, en nuestras actividades dentro de casa, sino también ya estamos teniendo funciones de maestros. Esta pandemia nos vino a cambiar la vida, nos está cambiando plenamente la vida y tenemos que encontrar nuevas estrategias para poder salir avantes de esta situación. Como les mencionaba yo, se lanzó el programa Ponte Seguro, Todos Seguros en Aguascalientes hace no más de una hora y estamos involucrados en todas estas actividades, tanto de violencia, cultura, deporte, escuela, salud mental. Vamos a realizar un trabajo integral y bueno, está la página de internet que es todosporaguascalientes.mx, ahí pueden encontrar, incluso se pueden encontrar diferentes apoyos que se están dando por parte del gobierno del estado a esta comunidad. Doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias y bienvenido siempre. Gracias, hasta luego. El doctor Francisco Pedrosa, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud Estatal. Y si les parece, vamos 20 segundos cada uno para las conclusiones. Adelante, Eugenio Herrera. Sí, mira, yo quiero destacar fuertemente que nuestra gran fortaleza es la solidaridad. Es un elemento reconocido a nivel internacional para México. Debemos actuar conforme al concepto de solidaridad entre grupos sociales, entre autoridades y gobernados, etcétera, colegios de profesionistas, académicos y demás. Yo creo que sí debemos enfatizarnos de tal suerte que vayamos imponiendo un modelo solidario frente a esta situación. Lo impusimos con los sismos, etcétera, y se ve claro que toma la rienda la sociedad en su conjunto, no solo la autoridad, no solo determinado tipo de personas. Por lo demás, pues yo creo que también un porcentaje muy alto de nosotros pues tiene fe en Dios y hay que pegarle también por ese lado, ¿no? Por el lado de la fe, de la esperanza, de sentirnos pues protegidos por Dios en estos casos y que haciendo lo que debemos hacer también nos puede favorecer mucho. En 20 segundos, Aurelio Coronado, adelante. Nada, pues yo creo que este es un diálogo que debemos de seguir teniendo y hay que ver la historia, ¿no? Ya hemos tenido pandemias antes y las consecuencias han sido generacionales. Entonces, creo que vale la pena que no pensemos nada más en los siguientes meses, sino que empecemos a construir el futuro. Y los últimos segunditos, Octavio Maza. Yo creo que una clave es no criminalizar al otro, no culpar al que sale o no sale, y por otro lado, aprender a escuchar. Que las autoridades aprendan a escuchar a los expertos, que oigan esta necesidad de tomar medidas
de implementar políticas públicas adecuadas. Y a mí me gustaría cerrar diciendo, también seamos capaces de escuchar a los más vulnerables, a las personas que están siendo violentadas, a las personas de la diversidad sexual que en estos momentos se enfrentan a grandes problemas de violencia. Octavio Maza, gracias, bienvenido siempre. Aurelio Coronado, bienvenido, muchísimas gracias. Y Eugenio Herrera, bienvenido, muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.